Maritza Weber Alonso de la Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Les daré una pequeña explicación sobre el origen, inserción, acción e inervación, haciendo énfasis al tipo de palanca, al tipo de articulación y los grados que tiene cada articulación, sea hombro, codo y muñeca. El hombro posee dos articulaciones, que es el acromioclavicular y la glenohumeral, que es un tipo de articulación esférica, y la palanca que está en esta articulación es de tercer grado. La goniometría de esta articulación en flexión es de 180, extensión 45, abducción 180 y en aducción 45. Este músculo que se está señalando es el supraespinoso. Su inserción proximal, o sea origen, es en la fosa supraespinosa de la escápula y fascia profunda. Su inserción distal es en la carilla superior, en el tubérculo mayor del húmero. Su inervación es el nervio subescapular C5-C6. Sus acciones principales es en la iniciación de la abducción del brazo y actúa como los músculos del manguito rotador. El siguiente músculo es el infraespinoso. Su inserción proximal a origen es en la fosa infraespinosa de la escápula y fascia profunda. Su inserción distal es en la carilla media, en el tubérculo mayor del húmero. Su inervación es el nervio supraescapular C5-C6 y sus acciones principales: rota lateralmente el brazo a nivel del hombro y ayuda a mantener la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. El redondo menor, su origen es en la cara posterior del ángulo inferior de la escápula. Su inserción es en el labio medial del surco intervertebral del húmero. Su inervación es en el nervio subescapular inferior. Sus acciones principales se extiende, aduce y rota. El redondo menor, su origen es en el borde lateral de la escápula. Su inserción es en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero. Su inervación en el nervio axilar C5-C6 y sus acciones principalmente: rota lateralmente el brazo a nivel del hombro. El siguiente músculo es el pectoral mayor. Su origen es en la mitad media de la clavícula, externo a 7 cartílagos costales superiores. Inserción surco intervertebral del húmero, inervación nervio pectoral lateral y acciones principales: flexiona, aduce y rota. Tríceps braquial, origen de la porción larga, tubérculo infraglenoideo de la escápula, origen de la porción externa, superficie externa y posterior de la mitad proximal del cuerpo del húmero, origen de la porción interna, 2/3 distales de la superficie interna y posterior del húmero, inserción, superficie posterior del olecrano y fascia antebraquial, acción, extiende la articulación de codo, inervación radial C6, 7, 8 y D1. La articulación de codo tiene una palanca de tercer grado y está conformada por la articulación húmero-radial y la húmero-ulnar. Los grados goniométricos de esta articulación en flexión es de 140, en extensión 10, supinación 90 grados y en pronación 90 grados. Coracobraquial, origen, procesos coracoides de la escápula, inserción cara anteromedial del húmero, función, flexión y aducción del brazo, inervación, nervio musculocutáneo C5-C7. Bíceps braquial, origen de la porción corta, vértice de la apófisis coracoides de la escápula, origen de la porción larga, tubérculo supraglenoideo de la escápula, inserción, tuberosidad del radie y aponeurosis del bíceps braquial, acción, flexiona la articulación del hombro y la porción larga puede ayudar a la abducción. Braquial anterior, origen mitral distal de la superficie anterior del húmero, inserción, apófisis coranoides del cúbito, acción, flexiona la articulación de codo moviendo el antebrazo hacia el húmero, inervación, músculo cutáneo y rama pequeña radial, supinador corto, origen, epicóndilo externo del húmero, inserción, superficie externa del tercio superior del cuerpo del radio, acción, produce la supinación del antebrazo, inervación radial C5, C6, C7. Supinador largo, origen, 2/3 proximales del borde supraglenoideo externo del húmero, inserción, apófisis estiloides del radio, acción, flexiona la articulación de codo. Pronador redondo, su origen es el borde interno de la apófisis coronoides del cúbito, inserción en la mitad de la superficie externa del radio, acción, produce la pronación. Inervación mediano C6. El pronador cuadrado, su origen es en el borde interior de la superficie anterior del cuarto distal del cúbito, su inserción es en el borde lateral de la superficie anterior del cuarto distal del radio, acción, produce la pronación del antebrazo, inervación mediano C7, 8 y D1.
La articulación radiocarpiana, también conocida como articulación de muñeca, es una articulación sinovial formada por un disco articular, el radio, y 3 huesos carpianos proximales, que es el escafoide, semilunar y piramidal. Los grados goniométricos de esta articulación en flexiones de 50 a 60, en extensión de 35 a 60, en desviación radial de 25 a 30 y en desviación cubital de 30 a 40 grados. El siguiente músculo es el flexor cubital del carpo. Su origen es en la cabeza humeral, epicóndilo medial del número, cabeza del cúbito, olecrane y borde posterior del cúbito. Inserción: hueso pisiforme ganchoso de hueso ganchudo y el quinto hueso metacarpiano. Acción: flexiona y aduce la mano. Inervación cubital, nervio cubital C7 y C8. Palmar mayor, origen tendón del flexor común en la epitróclea del húmero, inserción base del segundo metacarpiano y lengüeta del tercer metacarpiano. Produce la flexión y aducción de la muñeca. Abductor largo del pulgar, orígenes en la superficie posterior del cuerpo del cúbito, inserción borde radial de la base del primer metacarpiano. Acción: produce la aducción y extensión de la articulación. Inervación radial C6, 7 y 8. El siguiente músculo es el extensor largo del pulgar. Su origen es en el tercio medio de la superficie posterior del cúbito. Inserción: superficie dorsal de la base de la falange distal del pulgar. Acción: extiende la articulación interfalángica. Inervación radial C6, 7 y 8. Flexor largo del pulgar. Origen: superficie anterior del cuerpo del radio por debajo de la tuberosidad. Inserción: superficie palmar de la base de la falange distal del pulgar. Acción: flexiona la articulación interfalángica. Inervación mediano C6. Extensor corto del pulgar. Origen: superficie posterior del cuerpo del radio. Inserción: superficie dorsal de la base de la falange proximal. Acción: produce la extensión de la articulación. Inervación radial C6, 7 y 8. Oponente del pulgar. Origen: ligamento entre ascarpiano y tubérculo del trapecio. Inserción: lado radial del primer metacarpiano. Acción: flexiona y produce la aducción. Abductor corto del pulgar. Origen: ligamento entre ascarpiano y tubérculo del trapecio. Inserción: borde radial de la base de la falange proximal del pulgar. Acción: produce la abducción de la articulación. Inervación mediano C7.